comenzamos a grabar la porción de la Torá o la parashá número 7, se titula Vayeste, Él salió. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, Dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna, y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, amén. Amén, amén. Bien, la sinopsis de esta: Jacob parte de Beersheba hacia Harán. El sueño de la escalera. Jacob se encuentra con Rachel. Nacimiento de los 12 hijos de Jacob. Jacob procura regresar a su tierra, pero Labán lo retiene. Jacob y sus técnicas reproductivas. Jacob decide huir de Labán y Jacob en dirección a la tierra prometida. Bien, hay muchos temas de interés aquí en esta parashá, pero lo más importante es poder explicar un poco sobre algunos sucesos, tal vez tocar un poco de conocimiento en los relatos. En el capítulo 20, en el 22 del capítulo 28, ya Jacob estaba hablando de ofrecer el diezmo. Fíjense que algo bien interesante. Claro, este diezmo es de todo lo que el Creador le dé y hace una connotación futura. Es por eso que Israel debe de dar este diezmo a los levitas y los levitas dar el diezmo de este diezmo a los sacerdotes. Pero aquí vemos la grandeza de esta porción. Dice Jacob: si el Creador ha de estar conmigo y ha de protegerme en este camino que estoy recorriendo, si ha de darme pan para comer y ropa para vestir, si he de retornar en paz a la casa de mi padre, y si el Creador ha de ser mi Creador, mi Elohim, entonces esta piedra que he erigido como monolito será la casa de Elohim, y de todo lo que me dieses te daré en efecto la 10ª parte. ¿Qué es lo que dará en efecto esta 10ª parte? Pues mira, lo dice aquí: de pan, ropa y paz. Entonces, es prácticamente lo que habla el profeta Malají en el capítulo 3 del día al 12. Dice: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dijo el Creador de los ejércitos, y veréis si yo no los abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que no dé abasto. Y amenazaré por vosotros al devorador, que no os corromperá el fruto de la tierra, ni la vid en el campo os abortará, dijo el Creador de los ejércitos. Y todos los gentiles dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dijo el Creador de los ejércitos. Entonces vemos claramente que una de las verdaderas riquezas es la tierra, cuando produce buenos alimentos. Donde no falta el agua, como se mencionó en la parashá anterior. La bendición de los cielos, dice aquí en el 10, esta vez es la lluvia y todo aquello que el hombre no puede dar, que solo el Creador puede dar, bendiciones de lo alto, para llamarlo, ¿verdad?, de un modo entendible. Seguramente donde Jacob rompió la piedra también pudo haber sido el lugar donde se estableció el templo, un futuro, pero esto es solo una observación según la narración del texto. Así que es importante el por qué el Creador le establece a Israel esta 10ª parte para que la dé a quienes sirven de ministros suyos. Y viéndolo desde este punto de vista tiene mucho sentido. O sea, vemos como que esta parte es una promesa futura. Vemos que este diezmo se realiza a los sacerdotes y a los levitas. Por otro lado, el 14 del capítulo 29, Labán le dice a Jacob: no obstante, eres mi propia carne y sangre. En otras palabras, le quiso dar a entender que es como su pariente, hermano. Así, de esta forma y de esta manera se llamaban aquellos que venían de familias cercanas, al igual que más adelante lo vemos por las tribus, que en realidad se hacen pasar por lo mismo. Entonces este Labán fue bien listo también con Jacob. Le entregó en su día a Lea en vez de a Rachel. ¿Cómo pues pudo haber engañado a Jacob y tomarlo por sorpresa? O sea, uno dice, pero este Jacob no se dio cuenta, ¿es en serio? Pero fíjense, hay algo bien interesante aquí. Dice: según el suceso que se ve, pudieron haber pasado algunas cosas. Y según habían algunas tradiciones que el mismo Labán menciona. Entre esas está en que Jacob no podía ver a su prometida hasta el día siguiente, o sea, el día siguiente de haberla tomado. Número 2, Labán le deja saber a Jacob
o hacerle entender que según las costumbres del lugar, o sea, él debe de llevar a la mayor y no a la menor. Eso fue una de las cosas que él dijo. Pero en efecto Labán sabía y lo utilizó. Es por eso que más adelante vemos como Jacob sale con más riqueza que el mismo Labán. Para mí algo bien curioso porque Labán le dice, es que la costumbre no es esta. Entonces podemos deducir que a raíz de eso también tenía Labán otras costumbres. Otro dato interesante es que las hijas se entregaban con una criada. Cuando se entrega primero a Lea, se lo entrega con una criada. Después cuando le entregan a Rachel, se lo entregan con otra criada. Estas criadas eran de mucha ayuda a las mujeres de estos patriarcas, así que estas no andaban solas. Jacob vio que esos 7 años pasaron como unos pocos días por el amor que le tuvo a Rachel. Asumo yo que así como lo vio Labán, que no vio problema en que trabajara otros 7 años más por Rachel, hizo lo que hizo. Además, Labán dijo, es mejor entregártela a ti que a otros. O sea, en otras palabras, Labán sabía que sus hijas iban a estar bien y no iban a ser maltratadas o algo similar. Otra cosa que me llama la atención es que Labán era un idólatra, pero asumo que entregó a sus hijas a Jacob no por eso, sino porque Jacob conocía un código moral y de ética que sabía que tenía Jacob por parte de sus padres. Aunque cuando uno ve lo que hizo Labán en los primeros 7 años de Jacob, uno dice, vaya, qué valores tenía Labán. Pero lo que debemos de pensar es que era justo también que se quedara con la mayor y no con la menor. O sea, que en otras palabras, sí, yo entiendo que la mayor es la primera que tiene que salir de la casa, pero a Jacob le gustó la menor. Así que uno ve estos datos y uno dice, pero ¿es justo lo que hizo Jacob? O sea, como que yo entiendo que tiene que haber unos gustos, pero Jacob no amó a Lea como amó a Raquel. Sí, se acostaba con ella, pero me imagino que no del mismo modo como lo hacía con Raquel. Pues tal vez fue por la decisión que toma Jacob pasaron estas cosas. Lea, la mayor, que no era tan bella como narra el texto, no era estéril. Sin embargo, la menor no daba hijos, pero Jacob no la amaba como amaba a Rivka. Es fuerte, o sea, uno sabiendo esto, que se está acostando con una persona que no ama. O sea, yo a veces me pongo en el lugar del texto y uno dice, vaya, que un relato bastante fuerte y chocante. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Sí, bueno, en esta parashá nosotros vemos cómo se confirma acá a Jacob las promesas que se habían hecho a los patriarcas anteriores, a Abraham, Isaac, como lo habíamos visto en la parashá anterior, ¿cierto? Capítulo 26 lo vimos, y acá nosotros vemos que se reitera en capítulo 28, versículo 13, dice que la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te extenderás al este, al oeste, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Entonces vemos que Jacob era el que tomó la primogenitura, ¿cierto?, después del evento que nosotros vimos en la paracha anterior, la cual fue despreciada por su hermano Esaú. Y vemos acá cómo el Eterno empieza a revelarse a través de estos sueños, este sueño que tuvo Jacob. Y luego vemos que hizo un voto, ¿cierto?, el cual ya lo mencionaste, fue mencionado. Y es interesante acá que él hace un voto diciendo que si el Eterno le da para comer, le da vestiduras, vuelve en paz a su casa, ¿cierto?, a la casa de su padre, ¿cierto?, él promete, ¿cierto?, hace un voto, un juramento con fines de obediencia religiosa, eso es un voto. Dice que el Eterno será su Elohim. Nosotros, esto está bien, pero nosotros tenemos que tratar de ser mejores que este voto, en realidad. Pienso yo que no podemos ponerle una condición al Eterno para reconocerlo a Él como Elohim. Yo creo que nuestra fidelidad al Eterno debe ser incondicional, como lo cuenta, ¿cierto?, el libro de Job.
Entonces nosotros recibamos o no recibamos bendiciones, ya sea materiales, espirituales o cualquier otro tipo de bendición, la recibamos o no la recibamos, nosotros tenemos que ser incondicionales al Eterno. Y siempre tenemos que estar atentos a que nuestra conducta se ajuste a su voluntad. Y en todo lo que nosotros hagamos. Cierto, está bien, cierto, hacer un voto de obediencia, pero nosotros tenemos que ser fieles al Creador, pienso yo, incluso aunque nos esté yendo mal. Si en algún momento tenemos problemas, a veces, qué sé yo, un incendio, un terremoto. Nosotros tuvimos acá en Chile un terremoto el 2010 y estuvimos como un mes sin energía eléctrica, entonces las empresas no funcionaban, lo que estaba en el refrigerador se echó a perder. Entonces son situaciones que a veces ocurren que ponen a prueba quizás la fe que uno tiene. Pero afortunadamente no hubieron desgracias personales en lo personal, pero hay personas que la pasaron muy mal. Y en esas situaciones uno tiene que seguir siendo fiel al Eterno, ¿cierto? Porque Él no tiene la culpa de que pasen esas cosas. Nosotros tenemos la culpa porque nosotros hemos cometido errores y quisimos gobernarnos a nosotros mismos. Las instituciones que nosotros tenemos no siguen las leyes del Creador. Y por eso es que nosotros tenemos un libre albedrío, y ese libre albedrío que tenemos es el que le está haciendo daño a la humanidad. Pero también, a pesar de esto, ¿cierto? Sabemos que en el futuro va a haber un reino, una era mesiánica, en donde el Eterno va a gobernar y las cosas van a ser muy distintas. Bueno, eso quería comentar. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Y bien mencionaste, sí, esto de los terremotos, de situaciones pues, atmosféricas, climáticas, cualquier situación. Mira, ahora mismo hay mucha gente que tiene todo, pero todo me refiero a que pues tienen un trabajo, tienen algún sustento, y sabes que no les importa nada porque ellos piensan que ahora están bien, no necesitan del Creador, pero cuando se la están pasando mal, entonces quieren buscar algo divino, quieren buscar por qué pasan estas cosas, y ahí es donde empiezan con este entendimiento de que no existe un Dios. Esto es, claro, muchas veces pasan las cosas porque nosotros mismos lo buscamos, no porque el Creador a sí mismo. Sí, el Creador permite que pasen muchas cosas, pero es porque nosotros mismos hacemos el daño a la tierra. No seguimos una orden, no seguimos unas leyes, no nos reímos por nada. Entonces, pues, estamos destruyendo. Entonces queremos echarle la culpa como que porque el Creador no interviene, porque el Creador no hace nada. Si el Creador nos dio libre albedrío, tenemos que hacer algo para hacer un mundo mejor. Y vemos estos relatos nos ayudan a una comprensión y cómo debemos de actuar hoy en día. Y yo creo que esta es la clave. Nosotros tenemos la llave para acercarnos cada vez más al Creador. Seguimos con la ronda con Gui. Adelante, Ilia. Sí, gracias. Es bien interesante esta parashá como empieza, porque sabemos que Jacob en la parashá pasada sale de su hogar prácticamente huyendo de su hermano, y pues también va con una asignación que se le dio. Su padre y su madre le dieron la asignación de buscar esposa en la casa de su madre, y pues se ve que él sale un poco angustiado por la situación en la que se va, porque no se va en buenos términos, por el sentido de haberse ido huyendo de su hermano. Y vemos que él en su camino llega a un lugar, se recuesta, duerme, descansa, ¿verdad? Busca un lugar tranquilo para poder entonces descansar, y es aquí en donde el Creador se le muestra y ¿verdad? Le muestra el plan que tiene con él, el plan que había estado establecido desde tiempo antes, en su antepasado, y se lo muestra a él en un sueño. Vemos también que en este sueño él puede percibir a unos ángeles. Es bien interesante porque yo veo este relato, lo veo como un tipo de imagen donde uno puede quizás entender que es un tipo de portal
donde el cielo y la tierra están conectados, y esta conexión es con los malak, o sea, la conexión que hay entre el Creador y la tierra y nosotros que estamos aquí, son sus emisarios. Sus emisarios, la conexión que tiene la tierra y los humanos con el Creador. Y vemos, ¿verdad?, este simbolismo que tiene este sueño, adicional a la profecía que se le da a Jacob de que toda esa tierra va a ser de él, etcétera, etcétera. Vemos también a un Jacob que hace un trato con el Creador, y es bien interesante porque uno dice, ok, va a hacer un trato con el Creador, es en serio, pero es una confirmación que él le pide al Creador de que si a mí me va bien, me prosperas, me cuidas, pues yo te voy a servir a ti. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, esta manera de cómo relacionarse Jacob con el Creador, esa conversación que se tiene con él. Obviamente el Creador está representado por un emisario, y me encanta, ¿verdad?, este relato. En este sentido lo veo de esa manera, lo percibo así. Otra cosa que me llama la atención de esta parashá es la relación de Jacob con Labán, con su tío. Cuando él llega, Labán lo recibe con los brazos abiertos. Vemos que Jacob está un tiempo con él, trabajándole de gratis por la estadía. Labán le dice, mira, Labán se muestra como una persona justa, le dice, yo te tengo aquí y tú me estás trabajando, dime cuál es tu paga, necesito pagarte por todo lo que estás haciendo aquí. Y es aquí que Jacob hace el trato con él, porque ya se había interesado por Raquel, la había visto y físicamente la había traído. Y vemos que le dice, pues te trabajaré tantos años y me casaré con tu hija. Y entonces vemos que con el pasar del tiempo, Labán ve el beneficio que él adquiere teniendo a Jacob trabajando para él, porque Jacob viene de una familia de pastores, de personas agricultores que sabían trabajar la tierra, sabían de la crianza de animales, y era una persona próspera porque el Creador ya había hecho un voto con el Creador, y el Creador cumplió, ¿verdad?, con eso de que donde quiera que él vaya, él iba a prosperar. Y vemos que Labán se está beneficiando de esto, de Jacob, y no le dice hasta que él, el día del casamiento, que ya él tiene, ¿verdad?, su encuentro con su esposa, que resulta ser que es la hija mayor de Labán, Lea. Ahí es que entonces Jacob se da cuenta de la trampa, y Labán le sale diciendo, no, es que aquí se trata diferente, aquí se tiene que casar con la mayor primero. Pero eso lo pudo haber dicho desde un principio y se lo ocultó. Entonces ahí vemos el comportamiento de Labán, de una persona tramposa, una persona que no es de confiar. Y vemos más adelante también que sigue cometiendo ese tipo de acto de delito, de querer mantener a Jacob con él, trabajándole para él y seguir beneficiándose de él, y busca todas las maneras posibles para engañarlo y mantenerlo cerca. También vemos más adelante los hijos de Labán y Labán que empiezan a tratar y a ver a Jacob de una forma diferente. Se puede entender que lo veían con envidia, con celo, con rencor, y Jacob se da cuenta de ese sentir, se lo hace ver a sus esposas aceptan que sí, que su padre ha sido listo con él y hasta con ellas mismas, porque las ganancias que tiene su esposo son también, pertenecen en parte a ellas también y a sus hijos. Y vemos que ya ahí en ese momento Jacob está en un plan de escapatoria. ¿Cómo hago un trato con él para poder salir de aquí bien y entonces regresar a la tierra que el Creador ya me mencionó que me prometió? Y es bien interesante ver toda esta dinámica entre Jacob y Labán,
y ver cómo Labán va cambiando su ¿verdad? Su actitud hacia Jacob y buscando la manera de mantenerlo todo el tiempo amarrado a un trato, a una promesa con él. Y nada, es lo que quería añadir en esta ronda. Gracias. Gracias, Irian, por el aporte. Qué cosa interesante que Labán le dice, yo te voy a pagar, no te creas porque tú eres como mi familia, va a ser de gratis. Yo creo que algo clave que hoy en día tenemos que aprender, y fíjate que han venido familiares míos a hacerme trabajo y yo les pago como si fuera, o sea, como si fuera cualquier otra persona. Ellos también necesitan un sustento, necesitan comer, necesitan, ¿me entiendes? Es de su tiempo. Y a lo mejor no porque sean familia no nos va a pagar, pero a lo mejor esa familia me dice, mira, no me des tanto como a lo mejor le va a dar a otro, yo te voy a cobrar a lo mejor menos. Siempre ese trabajo va a ser digno de ese salario y depende también de que le pague. Yo creo que esas son acciones que uno debe de comenzar, con que aunque venga un familiar haciendo un trabajo, uno ofrecerle, no, toma, tú te has ganado eso. Y he aprendido eso a lo largo de este camino. Al principio era, pues eso es familia, que me está cobrando, ¿qué es esto? Pero uno llega un momento que uno dice, no, cada trabajador digno de su salario, hay que, aunque sean familia. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, en esta parashá hay muchas enseñanzas bien específicas. Por ejemplo, iniciando con el nombre de la parashá Vayetzi, que denota el viaje de Jacob, hacia dónde se dirige, y él se fue, o sea, él se dirigió, implica no solamente el viaje físico, sino también el viaje espiritual. Van de la mano, porque para que él fuese el patriarca y el padre de los hijos de Israel, luego él se le cambia el nombre a Israel, pues él tenía que comenzar este viaje espiritual, no solamente físico, pero muy importante el viaje espiritual. Él está haciendo como un tipo de aliyá o un tipo de teshuvá hacia su propósito mayor, el propósito divino. Dice que él sale de Beersheba y se dirige a Harán. Importantemente veo que este viaje implica también, como yo había dicho en la parashá pasada, como poco a poco se va abriendo la cortina del plan completo. Aquí vemos otra vez cómo se sigue abriendo esta cortina poco a poco al plan divino. Otra vez Elohim le reitera otra vez y le dice, yo soy el Elohim de Abraham, de tu padre Isaac. Vuelve y menciona a sus antepasados, reiterando esa promesa y ese pacto. Y entonces se refiere en el lugar en que él está sentado, dice el versículo 12, tuvo una visión en un sueño, dice, una escalera se levantaba sobre el suelo y su parte superior se extendía hacia el cielo. Y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Y súbitamente vio a Elohim de pie encima de él. Y ahí él le reitera y le habla, yo soy tu Elohim, Señor de Abraham, tu padre. Aquí vemos como en este sueño, realmente esta escalera es como un tipo de metáfora para presentar más bien el plan divino que confirma este viaje que está haciendo Jacob. Más bien le reitera, mira, este viaje va a comenzar desde aquí y se eleva hasta el cielo, de manera que le está hablando de los diferentes niveles espirituales en que Jacob iba a ir ascendiendo. Según él iba incrementando el viaje, se le iba revelando más el plan divino. Entonces siempre es paralelo, siempre va de la mano con lo que está ocurriendo en la vida y biológicamente también. Todo lo que está pasando en la vida de Jacob, aún el mismo Labán fue usado por el mismo Elohim para darle en matrimonio a Lea, puesto que a través de Lea él le iba a dar más hijos. Entonces vemos que sí nos pareciera quizás que fue engañado, pero sin embargo, cuando nosotros vemos dentro del propósito completo, vemos como sí Lea fue parte de este propósito para formar los hijos de Israel. Entonces, la implicación de esta escalera
vemos como ciertos niveles espirituales que él fue escalando desde un principio, de manera que no solamente él se llamaba Jacob, sino que en un momento dado se le cambia el nombre a Israel, porque verdaderamente él peleó, él batalló, él trabajó este programa que el Eterno le tenía trazado. Entonces también veo que la promesa dice que todas las familias serían bendecidas por medio de ti y tus descendientes. O sea que es un programa sumamente grande, elevado. Entonces él tenía, me imagino que él como un muchacho joven ve a Raquel, no sabía él solamente estaba viendo que la doncella era hermosa, se enamora, hay una atracción, pero esa es la parte física. Entonces la parte espiritual, yo digo que él todavía no lo veía quizás de un todo en ese momento. Entonces tuvo que ocurrir que Labán le diese a Lea, creyéndose él que era Raquel, para empezar a procrear hijos. Entonces obviamente él le reclama a Labán y le dice a Labán, bueno, eso no es la costumbre de nuestra tierra, sino que se da la hija mayor primero. Entonces cuando dice que Lea, él le vio que sus ojos eran ojos hermosos, y amó mucho más obviamente a Rachel, porque había una atracción física, ya que de una manera que él decía era hermosa, pero sin embargo hay una connotación de los ojos de Lea implicando que había una atracción de alma. Fíjense que cuando hablamos de ojos muchas veces dicen, bueno, los ojos son el espejo del corazón o del alma. Pues más bien había una atracción álmica, no realmente física, pero esa atracción de alma estaba quizás en el plan divino. Entonces vemos que él sí trabaja los 7 años por Raquel. Sin embargo, hay comentarios que dicen, él trabajó los 7 años por Raquel, se le da a Lea, sin embargo, él tuvo que cumplir una semana completa. Luego de esa semana se le da a Rachel. Él no tuvo que esperar los 7 años de trabajo, según los comentarios. No sé si alguien ha leído algo diferente, pero él no tuvo que esperar los 7 años de trabajo, sino que luego de esa semana se le da a Rachel y él sigue trabajando los 7 años como le había prometido a Labán. Pues nada, esto es lo que tenía comentarios por ahora. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Quería leer algo aquí rapidito, y es que me pareció bastante interesante, y fue en el capítulo 31. Dice, estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas, tus cabras, no abortaron, ni he comido los carneros de tus rebaños. Nunca te llevé un animal que haya sido atacado. Yo asumí la pérdida. De mi mano exigía, ya fuese hurtado de día o hurtado de noche. Así estaba yo. De día me consumía el calor y por las noches el frío. Y el sueño huía de mis ojos. Hace 20 años que estoy en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y tú modificaste mi salario 10 veces. Si no hubiese estado conmigo el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham y el temor de Isaac, me habrías despedido con las manos vacías. Mi aflicción y la fatiga de mis manos ha visto Elohim. Él te reprendió anoche. Y replicó Labán a Jacob, las hijas son mis hijas, los hijos son mis hijos y los rebaños son mis rebaños, y todo lo que tú estás viendo es mío. Y respecto de mis hijas, ¿qué mal puedo hacer hoy por ellas o por sus hijos que han dado a luz? Ahora ven, hagamos un pacto tú y yo, y que él sea testigo entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una roca y le dio como un monumento. Dijo Jacob a sus hijos, junten piedras. Agarraron piedras e hicieron un montículo, y comieron allí sobre el montículo. Y Labán lo llamó Yegar Sohaduta, pero Jacob lo llamó Galet. Dijo Labán, este montículo es testigo entre tú y yo hoy, por eso lo llamó Galet. Y la mispa viene de observe, el creador entre tú y yo, cuando nos hayamos perdido mutuamente. Si afliges a mis hijas o si te casas con otras mujeres fuera de mis hijas, no habrá nadie entre nosotros, pero mira, el creador es testigo entre tú. O sea, vemos aquí que sí, Labán
en un principio cuando le dijo, mira, yo prefiero que mis hijas estén contigo que con otros. Pues sí, claro, él temía porque sus hijas a lo mejor fueran maltratadas, o fueran extraviadas, o fueran, qué sé yo. Así que lo traigo como dato interesante, me pareció bastante bueno esos versículos de ese capítulo. Luego que entregan hasta la sirvienta para seguir dando hijos, vemos que las tribus salen de una sola persona, de Jacob, y no la descendencia por estas mujeres. Así que esto es por sentido común y lógica. La descendencia viene del hombre. Esto es que también dicen que el sexo también lo da el varón. Quien otorga ese linaje es el hombre. Pero sabemos que sin una mujer no podemos hacer nada. Es por eso que siempre se promueve la unión de hombre y mujer, así como lo estableció el Creador desde un principio. Vemos otro dato interesante, y es que la mujer o la esposa es la que aprueba que él pueda seguir teniendo más hijos. En este caso, el Creador también lo confirma, pero me refiero con otra mujer. Y fíjense que cuando estas dan a sus sirvientas, se dice que ellos también contraen matrimonio. O sea, que no es tampoco así y ya. En el caso de Abraham fue diferente, solo tuvo 2 hijos, así que vemos que cada patriarca tiene una historia diferente, pero sabes que remarca en nuestras vidas. Un hijo de Abraham fue con la sirviente Sara y el otro fue con Sara, la cual es esta descendencia la cual estamos leyendo. Al parecer en este relato se ve una competencia a ver quién podía tener más hijos. Por lo que se lee, en un principio esto parece gracioso porque dice, sí, tuviste otro, pues vamos a ver, espérate, yo no puedo dar nada, pero te voy a dar a mi sierva para que tengas. Y uno, mira, yo me he reído en este relato también porque es que es jocoso también, porque uno dice, vaya, que hay una competencia, pero a la misma vez uno se centra, uno dice, espérate, uno ve algo más interesante de lo que uno puede leer. Pero hay que estar en un grado de conocimiento para poder entender lo que estaba sucediendo allí. Labán era una persona lista, a pesar de que Jacob pasó mucho tiempo con Labán. Se pensaba que Jacob se iba a quedar allí también. Para que vean que cuando uno se casa, uno también debe de irse retirando de los pueblos. O sea, en un sentido jocoso, sí. Uno, mira, se casa, pues mira, uno se tiene que ir, no que te vaya a vivir al otro extremo, pero sí, uno cuando se casa es bueno y uno tiene hijos y eso, es bueno uno estar viviendo separado. Según el 42 del capítulo 30, Jacob conocía mucho de rebaño. Recordemos que él fue una persona que se crió en el hogar y tenía mucho conocimiento sobre esto. Es por eso que el Creador lo prosperó con grandes riquezas. Así que las grandes riquezas que se llevó Jacob cuando salió de allí, si se fijan, fue número de gente, de criados, ganado, muchos hijos, o sea que fue algo bien interesante. En el 13, el capítulo 31, vemos como el Creador acepta la promesa de Jacob. Yo soy el Elohim de Betel, donde ungiste el monolito y donde me hiciste una promesa. O sea, ¿cuál promesa? Pues la que está en el capítulo 28, del 20 al 22. Se leyó un poco más arriba. Por eso vemos que todo el mal que Labán quería hacerle a Jacob, el Creador bendecía a Jacob quitándoselo a Labán. Porque el corazón de Labán y sus intenciones no eran saludables ni buenas con Jacob ni con sus hijas. Labán al final se quería pasar de listo, pero no pudo. Jacob reconoció y supo que el Creador andaba con él. Es lo que nosotros debemos de buscar hoy en día y que nunca nos falte el favor del Creador en todo lo que hagamos. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Quería mencionar acá un capítulo 29, versículo 4, para ver cómo se transmitió, digamos, esta amabilidad, por decirlo así, que tenía Jacob, la cual tomó de sus ancestros, de Abraham. Nosotros recordemos que Abraham era una persona muy, muy amable, muy servicial, bien humilde también, con los forasteros, con las personas que lo visitaban. Acá en 29:4 vemos que Jacob les dijo a unas personas que estaban allí, unos pastores, dijo, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron de Harán, pero él no sabía quiénes eran esas personas y los trata de hermanos, ¿cierto? En hebreo la palabra ajai. Entonces les dijo, hermanos míos. Es interesante esto que nosotros también deberíamos ser amables, afables, ¿cierto? Con las personas que nos rodean y no necesariamente decirle hermano a alguien que comparte nuestras creencias o
o que ha hecho un proceso de conversión. Nosotros vemos acá el ejemplo de Jacob, que él trataba como hermanos a personas incluso él no sabía quiénes eran, porque le pregunta de dónde son ustedes, ¿cierto? Otro texto interesante acá que me pareció cuando Labán empieza a perseguir a Jacob, porque Jacob se va en secreto, en silencio, ¿cierto? Que ya fue mencionado un poco de esto, y Labán lo alcanza, ¿por qué? Porque le habían hurtado unos ídolos. Y, y en el capítulo 31, 29 dice, porque poder hay en mi mano para hacerlo o haceros mal, ¿cierto? Pero el Dios de vuestro padre me habló anoche y me dijo, guárdate de que no hables a Jacob ni bien ni mal. Y le dice, ¿por qué hurtaste mis dioses? Le dice. Así le dice Labán. Nosotros vemos que Labán entonces era un idólatra. Y también Rachel, porque ella había hurtado esos ídolos y los tenía escondidos debajo de en el animal en el que andaba. Me parece que era una especie de camello, seguramente. Y nosotros vemos acá cómo el Eterno seguía protegiendo, ¿cierto?, a Jacob y a su familia. Pero interesante que Rachel, a pesar de que era la mujer que amaba a Jacob, ella no era una persona conversa, ella tenía ídolos. Pero con el tiempo, ¿cierto?, a través de la relación con Jacob, ¿cierto?, seguramente así pasó a ser una persona conversa y también las tribus de Israel. Porque, ¿cierto?, nosotros vemos que hay como una especie de rebelión, una rebeldía. Incluso cuando salieron de Egipto también los israelitas, había mucha rebelión porque traían muchas costumbres de Misraim, costumbres que después también cuando hubo cautiverio en Babilonia también se arrastraron muchos conceptos babilónicos como la inmortalidad del alma y cosas semejantes, orar por los muertos, y esas son costumbres que se han instalado, ¿cierto?, en Israel hasta el día de hoy. Hay ciertas costumbres místicas que no pertenecen a las enseñanzas de la Torá. Y hay que liberarse de eso. Bueno, eso es mi comentario. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. De hecho, es bien interesante poder entender que, ya yo lo mencioné en un principio, pero que todos esos hijos vinieron de Jacob. Así que, sí, de Rachel. Rachel creo que tuvo, si no me equivoco, tuvo los últimos 2 hijos, un hijo. Fueron 2 hijos. Así que los demás fueron de la sirviente de Rachel. O sea que cuando venimos a ver, no todos salieron de Rachel, sino también salieron de los sirvientes tanto de Rachel como de Lea. Así que es bien importante poder comprender que todos, lo importante aquí es que todos fueron de Jacob. Seguimos con la ronda con Irian. Adelante, Irian. Sí, es bien interesante cuando, ¿verdad?, seguimos leyendo los capítulos siguientes a cuando Jacob llega, empieza a trabajar para Labán, hacen el trato de casarse con su hija, Labán le hace, ¿verdad?, el engaño y termina Jacob casándose con las 2 hijas de Labán. Vemos también que Jacob se deslumbra por la belleza de Rachel, pero Rachel con todo y eso, sabiendo que tenía la preferencia y el favoritismo y el amor de su esposo, eso a ella no la consolaba, no la reconfortaba. ¿Por qué? Porque ella veía a su hermana, que era la no querida, la no favorita, que el Creador abrió su matriz y tuvo muchos hijos. Y vemos en cambio una Lea que se consolaba con el hecho de darle muchos hijos a su esposo, versus una Rachel que no se conforma ni se consuela con el amor de su esposo, sino que le reclama a él por no darle hijos. El mismo Jacob le dice que tú me estás reclamando a mí si esto es cosa del Creador, no es cosa mía. Y vemos que hay un tipo de competencia y de rencor entre ellas, incluso cuando la esclava de Rachel da el primer hijo,
ella dice, he luchado fuertemente con mi hermana y ahora el Creador me ha como me ha bendecido con este hijo, pero no es, ella está consciente aún todavía que ese hijo no es de la matriz de ella, sino de la esclava de ella, de su sirvienta. Y es bien interesante ver esa competencia entre ellas dos, pero en realidad la competencia era de Rachel, porque Lea estaba Lea, cuando tú lees el relato, todo el tiempo se mantiene como serena, tranquila, agradecida con el Creador, nunca se ve lamentándose por no tener el amor y el favoritismo de su esposo. Y es bien interesante porque aquí en Puerto Rico decimos, caras vemos y corazones no sabemos. Pues Jacob vio la cara de Rachel, pero no conocía el corazón de ella. Y vemos que en el corazón de Rachel había envidia. En algún momento dado hubo una desesperación tan grande que ella incluso le pidió, en esta parte del relato hay una parte donde uno de los hijos de Lea le trae del campo, le trae una mandragoria, me imagino que tiene que ser un tipo de fruto o algo, y ella le dice, dámela. Me imagino que era para utilizarlo para un tipo de brebaje. Ya vemos aquí que Rachel está buscando maneras naturales, brebajes, etcétera, para poder quedar embarazada. Esto es algo también que se repite en esta misma parashá, con las varas que usa Jacob para ayudar a las cabras a reproducirse. Vemos también que, ¿verdad?, estos patriarcas, estos relatos nos enseñan que ellos utilizaban remedios naturales, remedios que la tierra nos da, ciencia, para ayudar a diferentes, ¿verdad?, enfermedades, condiciones, etcétera. Era como una ayuda, pero a fin de cuentas pues era el Creador también el que pone ahí la semilla de que la última palabra la da el Creador, la voluntad es del Creador, pero uno no está de más uno buscar remedios naturales o remedios médicos para poder, ¿verdad?, llegar a quedar embarazada o buscar una cura a alguna enfermedad, etcétera, adicional a pedir al Creador, ¿verdad?, por sanidad. Y es bien interesante ver que en esta parashá se habla dos relatos distintos donde se utiliza la ciencia y la medicina natural para este tipo de cosas. También vemos una Rachel que al final termina robando los ídolos de su padre. Yo personalmente pienso que fue un acto de desesperación el hecho de ella haber robado esos ídolos, y yo creo que eran ídolos de fertilidad, porque sabemos que para ese tiempo una de las deidades que más se utilizaba entre las mujeres era los ídolos de fertilidad, y ella pues obviamente sentía que necesitaba de eso. Así que vemos una Rachel que no tenía confianza en el Creador, no le servía al Creador de su esposo, sino que buscaba otros medios para buscar quedar embarazada. Y yo creo que es por eso que el Creador la mantiene por tanto tiempo con la matriz estéril, hasta que después pues le abre la matriz y le concede su primer hijo Joseph, y después le concede Benjamín. Sabemos también que lamentablemente teniendo a Benjamín ella muere. O sea, Rachel tuvo una vida bastante triste, fuerte, a pesar de que tenía el amor de su esposo. Pasó por unas situaciones donde son lamentables en comparación a Lea, que incluso luego de Creador haber cerrado su matriz, después de ella haber tenido los hijos que tuvo, el Creador vuelve y le concede otros hijos. Después que ella pensaba que ya no iba a dar más hijos, vuelve y da más hijos a su esposo Jacob. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo el Creador estaba con Lea, y estas dos mujeres, cómo llevar ciertas cosas y moldearnos, ¿verdad?, a las actitudes de estas dos mujeres que fueron tan importantes pero tan diferentes
¿verdad? En comparación entre las dos, y eran hermanas, venían de la misma casa y sus comportamientos eran bien distintos. Otra cosa bien interesante también, al final de esta parashá vemos que se hace como un juramento. Jacob se cansa de estar allí y que su suegro lo esté cogiendo de tonto, de estar aprovechándose de él. El Creador le da una sabiduría a Jacob para poder enriquecerse y poder salir de allí. Vemos a Labán exigirle a Jacob diciendo, todas estas cosas que tú tienes son mías. Y yo creo que está mal, porque Labán tenía un sentido erróneo de pertenencia. Ya sus hijas no le pertenecían, los hijos de sus hijas no le pertenecían, ese ganado ya no le pertenecía. Y él en su mente sentía que eran de él. Y es algo como extraño, porque yo digo, wow, pero tú hiciste un trato con tu yerno, ellas se casaron ya, ellas ya viven con otra persona, tienen sus hijos con otra persona, ya no te pertenece. Tú puedes a lo mejor en tu corazón tenerle amor y cariño y sentir una pertenencia, pero la realidad es que ya no te pertenecen, le pertenecen a su marido y esos hijos le pertenecen a su padre, que era Jacob, y todas esas ovejas fueron un trato que él hizo con él y le pertenecen a Jacob, porque el Creador lo bendijo con sabiduría para que pudiera multiplicar ese ganado y verdad, y le nacieran más ovejas con manchas. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver todo esto, y que al final pues el Creador se le muestra a Labán y le dice, no te atrevas, no te metas con él, no te atrevas a hacer algo que a mí me moleste, porque yo estoy con él. Y Labán ahí entiende que no puede hacer más nada y hacen este trato, y son tratos donde se ve que hay testigos, ponen señales como testigo de que ahí se selló un trato. Y es bien interesante que para esos tiempos estas cosas eran bien importantes, eran algo que se respetaba. Hoy en día hay personas que hacen juramentos, hacen firmas, etcétera, y no toman esas cosas por la seriedad que es un juramento, que es un trato, que es un acuerdo donde uno pone su palabra. Y es bien importante entender que para el Creador, una persona, un hombre que da su palabra y la cumple, es una persona honesta, una persona de justicia, y eso es lo que el Creador quiere de nosotros también, un comportamiento de justicia, de honorabilidad. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, básicamente dos o tres cositas que quería añadir. Aquí vemos cuando Jacob tiene este encuentro con los ángeles o con los emisarios. El primer encuentro, que fue en el versículo 17, él llama a ese lugar Betel, que significa luz. Entonces ahí comienza la trascendencia de lo importante de esta parashá, o sea que él iba a traer luz, no solamente en su vida, sino a la descendencia de las hijas de Labán. Y vemos ya al final, cuando se está despidiendo de Labán, que ocurre la pelea entre ellos, y Labán reclama que lo que es suyo, buscando sus supuestos ídolos. Entonces vuelve y dice que en el capítulo 32 que Labán se levantó temprano la mañana siguiente y les dio un beso de despedida a sus nietos y a sus hijas. Entonces los bendijo y partió para retornar a su hogar. Entonces, en otras palabras, aquí vemos como dentro de sí mismo, un Labán que ya está reconciliado, que ya ha aceptado la partida de Jacob con sus hijas y sus nietos. Y aquí él de verdad ya él dice, bueno, ya hasta aquí, verdaderamente vamos a partir. Entonces dice que el versículo 2, que Jacob también siguió su camino, y ahí hay otro encuentro con los ángeles de Elohim. Cuando Jacob los vio, dijo, este es el campamento de Elohim, llamó ese lugar Mahanaim, que quiere decir mellizos.
Entonces vemos del primer encuentro, que era luz, cómo se va un Labán ya con el entendimiento de que hay que partir. Ya vemos un Jacob que tiene posesiones, tiene riquezas, tiene sus esposas, sus hijos. Entonces ya hay otro encuentro y le llama a ese lugar Mahanaim, que quiere decir mellizos. Yo he escuchado ciertas conexiones con esto de los mellizos, con Mahanaim, con el significado de lo que significa los hijos de Israel, y muchos incluso han dicho porque los hijos de Israel representaban las dos casas. Uno era la casa de Israel, la casa de Efraín y la casa de Judá, mellizos. Entonces, como que lo presenta en una forma más profética de lo que iba a ser en la división de las dos casas de los hijos de Israel. Pues nada, esto es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte final? Sí, quería hacer un comentario rápido sobre Elías. Si podemos ver, Elías ella siempre supo que sus embarazos y los hijos que ella tuvo fueron gracias al beneplácito divino del Creador, ¿verdad? Entonces ella reconocía al Creador todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, como dice Ilian, acá tenemos a Rachel en la otra mano con su belleza y el amor de su esposo, ¿verdad? Pero siendo, ¿verdad? Pues como dice el texto, dice que ella estaba envidiosa y que les reprochaba a Jacob. Y pues sí, ella cometió unos cuantos errores, pero sin embargo, ¿verdad? Pues vemos que Elías siempre estuvo reconociendo al Creador todo el tiempo, en todos sus embarazos, y cada nombre que tenía, ¿verdad? Los niños se refería al Creador. Y pues nada, quería hacer ese comentario rapidito. Gracias, Esi, por el aporte. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Si no, les deseo a todos Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.